Los científicos, cuando están frente a un proceso que no entienden, es difícil para ellos explicarlo hacia la sociedad, porque la sociedad tiene la visión de la ciencia como expertos que lo saben todo, pero en el fondo es difícil explicarle a la sociedad que la ciencia no es bifásica, no es que uno sepa o no sepa. En este episodio, Ana María Lennon, doctora en genética, directora de inmunología del Instituto Curie de Francia e invitada al Festival Puerto Ideas Antofagasta 2022, nos explicará cómo funciona el sistema inmune y qué investigaciones se están desarrollando en este campo. Cuando un agente patógeno ingresa al cuerpo, nuestro organismo reacciona a través de un mecanismo de defensa tan complejo como potente. Para combatir las infecciones, entran en juego tejidos, células y proteínas que conforman el equipo que trabaja en conjunto para destruir los agentes que causan enfermedades como los virus y las bacterias. En este sentido, ¿qué es y cómo funciona el sistema inmune? El sistema inmune es un grupo de células con distintas funciones que patrullan nuestro organismo para defendernos contra los microbios y también contra el cáncer. El sistema inmune emergió durante la evolución para protegernos de las infecciones, no del cáncer, sino que de las infecciones, porque vivimos en un mundo que no es estéril, vivimos rodeados de microbios. De hecho, nuestro cuerpo contiene más microbios que nuestras propias células y vivimos en un entorno muy rico en microorganismos en general. Entonces, nuestro sistema inmune está permanentemente actuando en el silencio, muchas veces no nos damos ni cuenta, protegiéndonos de estas infecciones. Sin sistema inmune, y hay niños que tienen enfermedades genéticas que hacen que nacen sin sistema inmune productivo, estos niños viven en burbuja, no pueden desarrollarse en el medio, ya que no es estéril, como lo decía. Ana María Lennon fue reconocida en 2018 por el Instituto Nacional de Salud e Investigaciones Médicas de Francia con el Premio Nacional de Investigación por su trabajo en células dendríticas, conocidas también como los centinelas del sistema inmune. Estas unidades están presentes en la piel, el revestimiento interior de la nariz, los pulmones, el estómago y los intestinos. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Y cuál es el rol de las células dendríticas? Las células dendríticas son un tipo de célula del sistema inmune. Se caracterizan por su capacidad de iniciar la respuesta inmune adaptativa. ¿Por qué? Porque están en los tejidos que están más expuestos a la infección, que se llaman los tejidos periféricos, por ejemplo la piel o las mucosas. Y ahí están patrullando el entorno y si entra un microbio, lo que van a hacer es que lo van a detectar y lo van a transportar al ganglio linfático más cercano para mostrárselo al linfocito. Y al hacer eso, un fenómeno que se llama presentación de antígeno, van a activar el linfocito y el linfocito va a poder ir al tejido y eliminar la infección. Esa es la primera etapa de la respuesta inmune específica. La formación y desarrollo de los diferentes tipos y subconjuntos de células dendríticas y sus interrelaciones actualmente son poco conocidas, ya que estas células son raras y difíciles de aislar. Hace pocos años se convirtieron en un objeto de estudio y se cree que al entender cómo funcionan y cómo se desplazan, se podrá comprender mejor el sistema inmunitario y la manera de reforzarlo. En este sentido, ¿cómo estas investigaciones podrían impactar en el tratamiento de enfermedades? Hoy en día se está teniendo un cierto éxito en usando el sistema inmune para eliminar las células cancerosas. Ya para eso el sistema inmune las tiene que reconocer como células anormales y luego las células dendríticas tienen que activar los linfocitos para que puedan eliminar los tumores.
Durante los últimos años, la inmunoterapia con células dendríticas se ha desarrollado de manera incipiente como una alternativa a los tratamientos tradicionales del cáncer, como lo son la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia. Este nuevo tratamiento tendría la ventaja de que es el propio cuerpo el que detectaría y eliminaría las células tumorales sin necesidad de fórmulas más invasivas, que tienen efectos secundarios perjudiciales físicos o psicológicos para los pacientes. Pero, ¿cómo funciona este tratamiento contra el cáncer? Hace varios años que se intenta usar el sistema inmune para destruir los tumores. El problema es que se entendió que los tumores habían desarrollado estrategias para protegerse del sistema inmune y lo que hacían era interactuar con los linfocitos y ponerlos en un estado letárgico. Dormían a los linfocitos. Y entonces se han desarrollado hoy anticuerpos que son fabricados sintéticos, digamos, artificiales, fabricados en laboratorios y que permiten evitar esa inactivación del linfocito por las células tumorales. Y esos anticuerpos han hecho que se está pudiendo usar el sistema inmune para eliminar células tumorales. No funciona en todos los tipos de cáncer aún, pero se están generando muchos nuevos tipos de anticuerpos y hay mucha esperanza que esto pueda realmente tener resultados muy eficientes en los 10 años que vienen. Un aspecto muy importante en la ciencia es generar alianzas y trabajo colaborativo. Los avances en el conocimiento del sistema inmune han llevado a desarrollar estrategias en campos complementarios y hoy varios grupos de trabajo a nivel mundial, desde distintas disciplinas, se encuentran centrados en el desarrollo de modelos para potenciar la respuesta inmune antitumoral. ¿Cómo se relacionan distintas áreas científicas en estos estudios? Hoy la biología es interdisciplinar porque uno puede ser cardiólogo y estudiar el corazón, pero el corazón no funciona solo. Funciona en un organismo donde hay otros órganos, donde hay que es mucho más complejo. Yo soy inmunóloga, pero no tiene sentido para mí estudiar simplemente el sistema inmune. Debo estudiarlo en un cierto contexto, que es un tejido, por ejemplo, donde hay otras células, y si ese tejido es el intestino, también es un tejido que está lleno de bacterias. ¿Cómo cohabitan todas esas células? ¿Cómo interactúan? ¿Y cómo hacen que se mantenga la homeostasis, es decir, que se evite la instalación de la enfermedad, de la patología, ya sea por infección o ya sea por procesos de tipo canceroso? Ya es importante que la interdisciplinaridad nos permita entender todos estos procesos complejos que tienen muchos actores. Considerando el escenario de pandemia que abrió nuevas necesidades de conocimiento científico y la aparición de nuevos factores que determinan nuestra relación con las enfermedades, por ejemplo, los cambios de la estructura etaria de la población, la adaptación al cambio climático, las migraciones y la automatización del trabajo, entre otros, ¿qué desafíos están pendientes para avanzar de manera más rápida en estas investigaciones? Se entiende una parte pequeña de cómo el sistema inmune funciona, queda mucho por entender y hasta que no entendamos todo, si algún día lo logramos, no podremos poner en marcha todas las estrategias para manipular el sistema inmune y protegernos de la enfermedad. Como yo decía, hoy ha habido perspectivas exitosas en usar la inmunidad, por ejemplo, contra el cáncer, pero son casos pequeños de pacientes y no son todos los tipos de cáncer. Así que tenemos que seguir trabajando para poder mejor entender cómo el sistema inmune funciona, cómo interactúa con nuestras células, las que forman los tejidos, cómo regulan la función de nuestros órganos en un estado normal y cómo cuando hay problemas, las células inmunes pueden evitar estos problemas en el fondo y evitar la transición de un estado fisiológico a un estado patológico. Y entre otros casos, en el contexto de la vejez.
Ahora se está entendiendo, por ejemplo, que el sistema inmune disminuye en su eficiencia de acción cuando uno envejece. ¿Cómo podemos evitar eso? A través de la alimentación, a través de nuestro microbiota, de la manipulación de nuestro microbiota, a través del ejercicio que vamos a hacer. Hay que entender cómo funciona el sistema inmune en los casos normales para poder manipularlo y evitar que se instalen las enfermedades. El conocimiento hoy está muy disponible, pero ¿cómo se ha llegado a ese conocimiento? ¿Y cuál es el método científico, la manera de pensar que se ha utilizado para poder generarlo? Ese tipo de preguntas son parte de los desafíos de la divulgación científica. Desde la llegada del COVID-19 ha aumentado la necesidad de comprender mejor cómo funciona la ciencia. En este sentido, ¿cómo ha influido la pandemia en nuestra necesidad de conocer el sistema inmune? La pandemia por coronavirus ha revelado esta falta de conocimiento que teníamos finalmente, porque nos llegó un virus que era capaz de matar una cierta cantidad de pacientes y no entendemos aún por qué. Se sabe que eso está relacionado con el sistema inmune, porque la gente que muere es porque tiene una inflamación crónica, y en el fondo es porque no se apaga la respuesta inmune contra el virus, no se logra apagar. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de eso? Bueno, aprendemos que una respuesta inmune no solo hay que prenderla, pero también que hay que apagarla. Y cuando estos mecanismos de terminación de la respuesta inmune se desregulan, en el caso del COVID, eso puede conducir a un estado catastrófico, ¿ya? Y lo que se ha visto a través de todo este proceso es que los científicos, cuando están frente a un proceso que no entienden, es difícil para ellos explicarlo hacia la sociedad, porque la sociedad tiene la visión de la ciencia como expertos que lo saben todo, pero en el fondo es difícil explicarle a la sociedad que la ciencia no es bifásica, no es que uno sepa o no sepa, es decir, uno hace experimento y sobre la base de hipótesis, ¿ya? Y la hipótesis, a veces el experimento sugiere que la hipótesis es verdadera, pero siempre es posible que meses, años más tarde, venga otro experimento que en realidad revela que era mucho más complicado de lo que se había pensado inicialmente, ¿ya? Y esa manera que se construye la ciencia y que se construye el conocimiento sobre los sistemas biológicos y que se avanza junto, es algo que el público le cuesta entender.